Señor, te queremos dar gracias porque hoy es un día lleno de gozo. Hemos podido alabarte, hemos podido adorarte, hemos podido exaltarte, cantar de ti, de tus obras. Hemos podido abrazar a hermanos mientras llegaban hoy, saludarlos, verlos. Qué alegría para nuestro corazón. Hemos podido celebrar, Señor, la llegada de más bebés a la familia, Señor, de cómo tú sigues bendiciendo y multiplicando las familias, Señor. Y sabemos, Señor, también que ahora viene un momento importante para nosotros. El momento de escucharte, el momento de prestar atención a tu palabra, el momento de recibir tu consejo, tu exhortación, tu corrección, lo que nuestros corazones necesiten hoy frente a tu palabra. Y es lo que te pido, que nos hables, que hables a nuestras vidas, que trates con nuestros corazones, que nos convenzas de las cosas que están escritas y que nos muevas a vivir conforme tu palabra. Edifica hoy a tu pueblo y úsame, Señor, por gracia y misericordia para la edificación de la vida de todos los que están aquí hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a seguir con la serie en el libro de Hechos, que para mí, ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, está siendo muy edificante a la par que muy desafiante. Y hoy nos vamos a encontrar con un pasaje que creo que va a enseñarnos varias cosas importantes y por eso vamos a tener que prestar muchísima atención. Para ponernos un poco en contexto, yo quiero que recordemos que la semana pasada lo último que vimos es que una persecución grande se había dado en la iglesia en Jerusalén. Uno de los principales perseguidores era Saulo de Tarso y hablamos un poco de él. Sabemos cómo va a ser su historia, pero hasta entonces nosotros solo vemos ahí a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el que aborrece la iglesia, el que quiere acabar con la iglesia de Cristo, con aquellos a los que llaman la secta prácticamente de El Camino. Un nombre curioso puesto porque proclamaban y seguimos proclamando que solo Jesús es el camino al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida. Tanto es así que muchos les colocaron ese nombre como una secta llamada El Camino, El Camino. Y ahí estaban, y esa persecución llevó a muchos creyentes a dispersarse, a salir por zonas de Judea y de Samaria. Y nosotros veíamos ahí la mano de Dios, la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque era una instrucción que Dios había dado cuando el Espíritu Santo llegó. Junto con la llegada del Espíritu Santo, Jesús había dicho a sus discípulos que recibirían poder y deberían ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y mediante esa persecución, la iglesia da ese paso hacia Judea, ese paso hacia Samaria y empiezan, a pesar de la persecución, a predicar el evangelio. Y es lo que nosotros vimos. Ellos salen en persecución, perseguidos, perdiendo trabajos, perdiendo casas, perdiendo bienes, temiendo por su vida, pero no pierden de vista la misión y siguen predicando el evangelio. Y empieza a aparecer un hombre que de la misma manera que Esteban está siendo muy usado por Dios. Un hombre que el Señor lo usa y a través de él hay señales, hay milagros, personas son liberadas de demonios. Ese hombre es Felipe. Y Felipe empieza a predicar en la zona de Samaria, muchos se convierten allí, se manifiesta el poder de Dios y terminamos viendo en nuestro último versículo que esa ciudad se llenaba de gozo, de gozo. Porque cuando Dios llega, cuando la salvación llega, lo que experimentamos es gozo. Cuando sabemos que vamos al infierno y hemos recibido salvación, gozo. Cuando sabemos que estábamos muertos y nos han dado vida, gozo. Cuando sabíamos que no merecíamos nada más que la condenación y solamente la gracia de Dios nos ha encaminado hacia la gloria eterna, automáticamente un corazón se tiene que llenar de gozo, de gozo. Y así terminamos. Así que para que lo entendamos, nuestra mirada tiene que estar ahí. Nuestra mirada ahora está en Samaria. Mucha gente ha sido salva y Felipe está obrando con poder. Felipe está obrando con poder, está siendo usado por el Señor en Samaria. Pero antes de entrar en nuestro texto de hoy,
que va a ir desde el versículo 9 al versículo 25, quiero que miremos un poquito algo sobre Samaria. Para mí un detalle muy importante con lo que vamos a ver hoy. Antes de entrar en el texto propiamente de Hechos, quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 17, y que podamos leer 3 versículos o 4. En concreto, vamos a empezar con el versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 17 y el versículo 24 dice así: y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Así que debemos entender que Samaria era un lugar donde se había por mucho tiempo llenado esa tierra de personas dadas a la adoración a falsos dioses. Una tierra invadida por los asirios que deciden estratégicamente llenarla de personas que traigan otras deidades. Mira, curioso. Aquí hoy en día podemos vivir en España, un país que a lo mejor tiene una tradición más cristiana, la llegada de muchísimas personas que están empezando a traer otras culturas religiosas. Tanto que en colegios se está enseñando sobre el Islam. El menú de los niños se está adaptando. Las prisiones españolas tienen menú halal, tienen menú sin cerdo, menú kosher, menú de todos los tipos. Un país que trae una tradición quizá más cristiana, empiezan a llegar personas de otro lugar. ¿Y qué empiezan a traer? Sus costumbres, sus raíces, sus tradiciones. Hay que celebrar sus días patrios, aunque no están en su patria. Hay que celebrar sus culturas, hay que poner su gastronomía, hay que traer su música, hay que traer sus fiestas, hay que traer sus religiones. Y a lo mejor ustedes piensan, es verdad que está llegando mucha gente trayendo el Islam, pero también hemos visto la llegada de otras culturas, no solo árabes, que también han traído su música, su comida, su gastronomía. ¿Y qué empieza a aparecer? Un país que ya no tiene tradición, ¿verdad? Cuando la gente antigua mira España, ya no reconoce el país, porque ya no podemos decir España tiene esta cultura. No, tenía, ahora tiene muchas culturas. Ahora tienen muchas tradiciones, ahora tienen muchas religiones, ahora tienen muchas costumbres. Celebramos Halloween en España. ¿Qué tiene que ver Halloween con un país como España? Una tradición pagana, celta, satánica, propia de las tinieblas, hablando y relacionada puramente con los muertos, que fue abrazada abiertamente por la nación norteamericana, pero como todo lo que hacen los grandes Estados Unidos tenemos que pensar que es lo mejor para el mundo, pues empezamos a meter a Papá Noel por aquí, las calabacitas de Halloween por allá, y empiezas a ver un país que ya no tiene identidad, que ya no puedes decir, defíneme España. La comida típica, digo, bueno, depende del barrio. Si te vas a la Florida, la comida típica es ceviche, la comida típica es sancocho. Claro, si te vas a una zona de un pueblecito antiguo de Lleida o por los Pirineos, a lo mejor encuentras canelones. Pero ya depende de qué barrio pises. Porque te puedes ir al centro comercial La Farga y lo típico que vas a encontrar en la planta gastronómica es desde tacos hasta una bandeja paisa. Y está bien cuando los de fuera traen su cultura porque les gusta. Pero cuando los de dentro empiezan a mirar por el balcón, dicen, ¿dónde estoy ahora? Y amados hermanos, esto no es racismo. Esto es la realidad de lo que viven muchas naciones. Muchas naciones. Que me da curiosidad que a lo mejor cuando los que emigran son a lo mejor de Venezuela para Colombia, ahí sí. El colombiano ve 50 o 60 venezolanos llegando y ya vienen a quitar trabajo. Digo, han llegado 60, o sea, no saben ni lo que es todavía que alguien llegue.
Esos son menos de los que caben en un avión. ¿Saben qué pasa? Eso se va a vivir en muchos lugares. Y aunque el mundo diga, es bonito porque disfrutamos algo multicultural, y es hermoso salir por la calle y ver esa multitud de culturas. Bueno, todo depende de una gran premisa. Si para ti todo es válido, si para ti toda religión es buena, si para ti toda creencia es correcta. Pero si la creencia que traen es contra la verdad, es contra Dios, es pecaminosa, es pagana y Dios la reprueba, no podemos aceptar esa multiculturalidad como algo bueno. No podemos decir que es bueno que lleguen culturas y religiones que son, por ejemplo, los perseguidores número uno de nuestros hermanos en otros países. No tiene sentido que vengan culturas y religiones que España les haga una mezquita, pero que si nosotros vamos allí no nos van a hacer una catedral. No tiene sentido que vengan culturas y religiones que nosotros tengamos que privarnos de celebrar en las escuelas festividades más cristianas, pero que si vamos allí la fiesta del Cordero y el Ramadán no lo van a parar. Y que dudo mucho que si yo llevo a mi hijo a estudiar en Irán en una escuela le diga, ¿puedes poner chuletitas de cerdo y jamón serrano en el menú porque hay unos cuantos creyentes? Me van a decir, no, aquí no se come cerdo. La multiculturalidad puede ser bonita desde la perspectiva que te la vendan y te la enseñen, pero la realidad es que nosotros tenemos que ver el mundo como que hay una verdad y mentiras muy peligrosas. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando empezamos a abrazar todo, sin ningún tipo de discernimiento. Estratégicamente, el rey de Asiria llevó culturas, religiones, filosofías y pensamientos a Samaria. Y mira qué hizo en Segunda de Reyes, capítulo 17, los versículos 27 al 29. Y el rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. Mira cómo le llaman. Tomad a uno de los sacerdotes que aquí ejercía su fe, es decir, a uno judío que adorase a Dios, traedlo y que les enseñe, mira cómo lo dice, las costumbres del Dios de su tierra, porque para ellos tu Dios es otro Dios, uno más. Mira qué manera despectiva, ¿cómo podemos abrazar esto cuando ya parte de una base de que consideran a nuestro Dios uno más? Y nosotros abrazamos la verdad de que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y Cristo es el Señor y el único camino al Padre. Y mira qué dice también. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas, en los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades que habitaban. Así que, ¿qué vemos? Para ponernos en contexto, Samaria es un lugar donde habían invadido los asirios, estratégicamente habían llevado a sus deidades, sus religiones, y habían organizado y se habían llegado a formar grupos que abrazaban lo que llamamos sincretismo religioso. Sincretismo religioso es cuando juntamos y fusionamos dos religiones diferentes y hacemos prácticamente una religión nueva de esa fusión. Por ejemplo, cuando tú piensas en la santería, los santeros tienen figuritas de santos, pero la santería es sincretismo religioso, porque es la fusión de una religión de esclavos que cuando fueron llevados como esclavos a un lugar y no querían dejar su religión, pero les impusieron la religión católica, ¿qué hicieron? Ok, seamos astutos para que no nos maten, seamos astutos para nuestro bien.
vamos a tomar cada uno de nuestros dioses, de nuestros espíritus, y lo vamos a equiparar a un santo. Para que así nosotros, cuando tengamos esa figura, sepamos que detrás de ese santo hay un espíritu. Y haremos una mezcla de catolicismo y nuestra religión para formar lo que hoy comúnmente llaman santería, que cuando uno lo mira desde fuera es eso, ¿no? Es como, ¿qué son? ¿Son católicos? No sé, porque tienen santos, ponen velas. Es eso, es una mezcla. Y debemos tener cuidado porque eso no es tan llamativo siempre. Dentro de la iglesia evangélica hay sincretismo religioso. ¿Cómo, pastor? Bueno, cuando tú ves esos movimientos de visualízalo, decláralo, decrétalo, pensamiento positivo, ¿sabes qué? Antiguamente habían movimientos que pensaban que el universo, si tú visualizabas, si tú creías, si tú pensabas, si tú decías, el universo al final te traería esas cosas. Y dentro de algunos movimientos cristianos cambiaron el universo por Dios y empezaron a decir, si tú lo crees, si lo miras con los ojos de la fe, si lo declaras, si lo profetizas, Dios te lo hará realidad, Dios te lo traerá. Y en algunas iglesias evangélicas lo que se vive es una especie de sincretismo religioso. Muchos han traído costumbres católico-romanas al cristianismo. Aunque tú no lo creas, hay costumbres católico-romanas en algunas iglesias evangélicas. La idea de que el pastor es la figura mediadora entre Dios y la iglesia, como pastor tiene que hablar con Dios, pastor usted es el ungido, pastor necesito hablar con usted, pastor necesito confesar todo al pastor, le otorgamos al pastor la figura que los católicos le otorgan a un sacerdote. Venimos de un contexto donde nosotros solo somos gente que escucha y hay 4 que Dios ha puesto a trabajar. Como en el catolicismo, la gente va a misa, pero están los sacerdotes que hacen todo el oficio religioso. Pero el evangelio nos enseña que Dios ha hecho de todo su pueblo una nación de sacerdotes. Lo dice la palabra, que somos un sacerdocio real y santo para el Señor. ¿Por qué? Porque tú también tienes acceso a Dios por medio de Jesucristo. Y en muchas iglesias evangélicas también se han empezado a introducir costumbres católico-romanas, pero mezcladas y disfrazadas. Y muchos viven un sincretismo, una fusión de ambas religiones. Hermano, por eso debemos hilar fino con nuestra fe. Debemos saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos y dónde está el fundamento de todas nuestras creencias. Entonces, para situarnos, Felipe está predicando en una zona, que vive un sincretismo religioso, es decir, en Samaria hay adoración pagana, adoración a Dios, hay mezcla de religiones, hay de todo, y además no olviden que para los judíos los samaritanos son enemigos, traidores. No los quiero cerca. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Lo que Jesús pregunta, lo que la mujer pregunta, ¿qué haces tú siendo judío hablando conmigo que soy mujer y samaritana? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Por qué enseña esa parábola Jesús? Precisamente utiliza el ejemplo de un samaritano para dar una lección. Porque ellos miraban a los samaritanos con desprecio. Así que Felipe está predicando en un lugar donde hay mezcla de religiones y Felipe está predicando en un lugar aborrecido por los judíos. Ahora vamos al texto. Esto solo ha sido una intro para colocarnos. Va a aparecer un personaje ahora que va a ser la clave de nuestro pasaje de hoy. Simón. Pero Simón no es Simón cualquiera, es Simón el mago. Versículos 9 y 10 de Hechos 8 dice lo siguiente. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este
es el que se llama el gran poder de Dios. Aparece Simón, un hombre que se dedica a hacer magia, a hacer trucos. Un hombre que se dedica a seducir los ojos de la gente, a hacer que las personas miren hacia él, mostrando un supuesto poder. Haciendo magia, dice que encantaba desde mayores hasta menores. Esto sigue pasando. A la gente le encanta ver los trucos de magia, esta gente que anda por el agua, que hace así con las manos, hay 800 millones de cartas. Todos sabemos que son trucos, pero nosotros miramos por la gracia, ¿no? Y sobre todo los adultos de decir, a ver si pillo por dónde sale la carta y tal. Yo siempre he sido muy dado a querer arruinar la infancia de los niños. Yo siempre soy el que, si tengo un niño cerca y me cuenta algo en plan, vienen los reyes, digo, son tus padres. Quédate el 5 de enero despierto y verás cómo no aparecen los regalos si no te duermes. Siempre les digo eso. No, y viene Papá Noel y digo, eso es falso. Es tu padre también, que se está endeudando. Ya antes no bastaba con reyes, ahora Papá Noel, ahora la cena para 800. Luego llegan a la iglesia, pastor, este mes voy justo, porque quieres, porque te has gastado lo que nadie te pidió, pero como tenemos que movernos a entrar en las costumbres y endeudarnos, tenemos que pedir hasta cheques para poder cumplir y que nadie me mire como un tacaño, porque al final nadie lo hace por Jesús. Al final tienen más miedo de qué dirán si no doy regalos, qué dirán muchas personas. A mí la verdad es que siento que lo hacen más por cumplir con la gente que por verdadera convicción. Pero cuando este hombre llega en aquellos tiempos, empieza a exhibir ese supuesto poder, encanta la mirada de la gente, pero hay dos cosas en nuestro texto que nos dan una información interesante. La motivación de Simón. La motivación de Simón era pretendiendo ser un gran personaje. Pretendiendo ser un gran personaje. El corazón de Simón quería fama. El corazón de Simón quería reconocimiento. El corazón de Simón quería ser conocido, quería ser el centro, quería ser exaltado, quería ser mirado, quería enriquecerse, quería estar en el centro de los focos de atención. Simón quería usar la magia, los trucos, los encantos para hacerse un gran personaje. Y lo peor es que había una gran confusión porque la gente miraba hacia Simón y mira lo que decía. Esto es lo que llaman el gran poder de Dios. Así que la gente no miraba a Simón como nosotros, un hombre haciendo trucos con cartas, sino que la gente miraba a Simón impresionada, como diciendo, wow, esto es lo que llaman el gran poder de Dios. Así que la gente era encandilada por Simón, encandilada por sus trucos, encandilada por sus encantos, encandilada por todo lo que hacía, y cada vez se hacía más y más famoso. El tema de la magia ha sido algo histórico. Si nosotros leemos la Biblia, incluso podemos recordar Egipto y Faraón. Él tenía sus propios magos. ¿No recuerdan el encuentro con Moisés? En Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12, entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Así que cuando Moisés va a enfrentar a Faraón para empezar ese proceso en el cual acabarán siendo libertados los hebreos de Egipto, nosotros podemos ver cómo Faraón tenía a mano su séquito de magos. Y el texto de Éxodo además nos muestra cómo hacían encantamientos. Eran trucos muchas veces, eran encantamientos. Pero a los ojos de las personas, y más de aquella época, eso era poder, era gente poderosa. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero nosotros debemos recordar que esas prácticas son prácticas prohibidas por Dios.
En Deuteronomio 18, 10 al 13 dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor. Así que la adivinación, la hechicería, los agoreros, los mediums, los magos, encantadores, eran prácticas que Dios aborrecía hasta el punto que Apocalipsis 21:8 declara que acabarán en el infierno los que practican tales cosas. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que acaba de aparecer entre nosotros un personaje llamado Simón, un personaje que se dedica a hacer magia, una práctica prohibida por Dios, una práctica condenada por Dios, una práctica que Dios aborrece. Y ese personaje tiene a un montón de personas mirando hacia él. Su propósito es la fama, volverse un gran personaje, y además de todo eso, no solo trae la atención de la gente hacia él, sino que la gente confunde la magia y sus encantamientos con el poder de Dios. Tanto es así que la gente queda completamente cautivada cuando lo mira. Mira cómo lo dice el versículo 11. Hechos 8, versículo 11 dice: le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Una de las dificultades de la gente es que es fácilmente engañable. Yo sé que el orgullo de la mayoría de los que están aquí piensan: a mí nadie me engaña, yo sé lo que creo. Eso lo dicen todos los que son engañados. Yo he visto gente que ha salido de la iglesia evangélica y se ha hecho musulmana diciendo: yo he conocido la verdad. Y estáis todos engañados. ¿O te crees que cada uno que sale por una puerta de una iglesia diciendo ahora creo diferente se va diciendo creo que me voy con una mentira? No, todo el mundo sale diciendo todos os quedáis con vuestra mentira, yo he descubierto la verdad. No he visto a nadie. Pero la cuestión es que salen creyendo cada uno cosas diferentes. Me he hecho católico y he descubierto la verdad. La única iglesia que Cristo fundó. Otro, me he hecho musulmán, he descubierto la verdad. Realmente Mahoma es el profeta. Otro, me he hecho budista. Otro, me he hecho ateo. Al final todo es mentira. Toda la religión es una farsa. La Biblia está corrupta y ahora no creo en nada. Y todos te miran como diciendo: seguid vosotros engañados porque yo he descubierto la luz. Nadie se va pensando que se va engañado. Nadie, no he visto a nadie que diga: pastor, me voy porque ahora creo una mentira y la prefiero a la verdad. Nadie sale así. Todo el mundo viene y dice: pastor, me voy porque ustedes están en el error y yo estoy en la verdad. Todo el mundo sale así. Pero cuando yo, que sirvo como pastor hace años, veo que se van con verdades diferentes cada uno. Que me entran ganas de juntar o decir: oye, ¿os podéis poner de acuerdo cuál tiene la verdad? Porque cada uno se está yendo con su verdad. Ese es nuestro desafío, ¿eh? Nuestro desafío es estar seguros de que tenemos una verdad basada en la palabra de Dios. Esa es la dificultad de muchos. ¿Y sabes qué? El enemigo más peligroso en ese camino se llama soberbia. Soberbia. La soberbia precede la caída, porque la soberbia no es enseñable, la soberbia no es corregible, la soberbia no escucha, la soberbia no aprende, la soberbia solo enseña, solo dice, solo afirma, solo exige, solo impone. La soberbia nunca tiene oídos abiertos a un posible aprendizaje. Hermano, no seas soberbio en tu caminar con Dios. O sufrirás. Sufrirás. ¿Por qué? Porque la soberbia te llevará a ser una persona que cada día creerá una cosa diferente y después de haber creído 3 o 4 seguirá pensando que cada vez descubre la verdad y no será capaz de darse cuenta
que eso ha dicho las 3 o 4 veces anteriores. La soberbia nos ciega tanto que somos capaces de ver a un mundo equivocado y nosotros solos con la verdad. Eso es muy peligroso. Debemos pedir a Dios humildad en nuestros corazones. Reconocer que no sabemos todo, que mucha gente sabe más y que necesitamos aprender. Y ese camino es un camino lento en el que hay que tener mucha paciencia y dejarnos enseñar. No hay nadie que conozca yo, ni pastor, ni teólogo, ni escritor, yo ni nadie que sepa todo. Todos debemos ser enseñables y vivir bajo la realidad de que nos tienen que enseñar. Todos. Porque si quitamos eso de nuestro corazón, es muy peligroso. Muy peligroso. Pero hay un peligro. Y es que vivimos en una sociedad fácilmente seducible por aquí. Por los ojos. Cuando yo estudiaba administración y dirección de empresas, una asignatura era marketing y publicidad. Y ¿sabías tú, y supongo que a lo mejor lo has escuchado alguna vez, que las cosas en el supermercado están puestos de una manera estratégica? A tu vista, tal cosa. Abajo, la que es obligatoria. Es decir, pon abajo el papel higiénico, pon abajo lo del producto de lavar la ropa en la lavadora. ¿Por qué? Porque sí o sí se tienen que agachar. Ahí no miran, pero lo tienen que buscar. Pero pon en sus ojos lo que más quieres que compren. Entonces todo tiene estrategia, como los chocolatitos, los chicles y dulces que te ponen al final en la caja para que cuando tu hijo vaya, empiece en la fila mientras tú esperas tirando de la ropa. Quiero un huevo Kinder, quiero un chocolate. Y la cajera te mira como, ves, estrategia pura, no hemos puesto brócoli en la caja. No, nunca vas a ver apio en la caja. Yo llego a la caja y digo, nunca ponen una lechuga en oferta, 2 cebollas en promoción, siempre chocolate. Todo es estratégico. Todo es estratégico. Los anuncios de televisión para los hombres, una mujer sensual. Que tú dices, yo una vez me quedé sorprendido cuando vi hace años, yo no sé cómo seguirá ahora, un anuncio de KH7, el desengrasante, que era un hombre y una mujer, el hombre sin camiseta, besándose en una cocina encima del mármol, y yo diciendo, ¿qué tendrá que ver todo eso con el desengrasante? Nada, absolutamente nada. Pero la gente dice, ¿será que si traigo KH7 a casa, nuestro amor florece con el desengrasante? Porque a lo mejor tiene aroma a limón. O sea, nunca ponen un pobre con ropa simple en un anuncio de BMW. Te ponen un hombre elegante que se nota que maneja. Porque tú piensas, yo puedo tener un Mercedes, yo puedo llegar a ese nivel. Todo tiene un porqué, nada es casualidad. Porque el ser humano con los ojos se guía. Yo he visto muchas personas que le digo, pero ¿no ves que en esa iglesia está llena de herejías? ¿Y sabes qué te dice? Pero mira, una hermana dio testimonio de que llovió diamantes. ¿Creen que es broma? Yo he visto testimonios así en iglesias. No, mira, me han contado que aquí ha caído polvito de oro del conducto del aire. No, mira, porque aquí vino una que estaba así y ahora ha salido hasta mal el milagro, se ha pasado el derecho, ahora tiene que venir el domingo que viene a igualarlo. La gente ya no para atención a lo que escucha, quiere ver. Incluso hay gente que en algunas iglesias durante el sermón duerme. Ya me despertáis cuando venga el poder. Cuando acabe la palabrería y empiecen con que pasen delante. Y empiece eso que es lo que a mí me gusta. La gente va a buscar por el ojo. Y eso lo sabe el hombre y lo sabe Satanás. Y lo sabe Satanás. ¿Por qué? Porque la gran pregunta ¿es todo truco? ¿Son todo artimañas? ¿Son todo encantamientos? Yo quiero que leas conmigo Mateo 24 lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Satanás va a utilizar
a hombres, a mujeres, a los que va a guiar a mostrar ¿qué? Grandes señales y prodigios. ¿Qué atraía a la gente de Felipe? Grandes señales y prodigios. ¿Qué atraía a la gente al mensaje de Esteban? Grandes señales y prodigios. Dios ha usado eso muchas veces para respaldar a sus siervos. Ha usado eso con Moisés, ha usado eso con Elías frente a los profetas de Baal. Y ahora lo usaba también con los apóstoles, lo usa con Esteban, lo usa con Felipe. Así que Satanás dice, epa, que cuando la gente ve, presta atención y va. Pues vamos a hacer también cosas para que la gente vea y venga. ¿A que seguro que conoces un chamán que ha curado a alguien de cáncer? ¿A que seguro que conoces a un santero que a través de un ritual se curó tu prima o amarró al marido o lo que sea? Esas cosas pasan. Así que nadie puede decir, si pasan estas cosas, es de Dios. Porque entonces estamos diciendo que en esos centros de hechicería, en esos centros donde hay chamanes, en esos centros de brujería también es de Dios. No, pero allí no. ¿Por qué allí no? Porque eso es pecado, eso es una secta, eso es falso. ¿Y por qué cuando se llama iglesia evangélica sí es de Dios? Lo que nos debe llevar a aceptar algo es que se enseña. Felipe no llevaba solo señales y prodigios, Felipe llevaba señales, prodigios y la verdad del evangelio. Esteban no llevaba señales y prodigios solo, Esteban llevaba señales, prodigios y la predicación del evangelio. El apóstol Pedro y el apóstol Juan no llevaban solo levántate y anda. El apóstol Pedro y el apóstol Juan se ponían de pie y predicaban el evangelio. La certeza de que lo del apóstol Pedro era poder, la certeza de que lo de Esteban era poder, la certeza de lo que Felipe era poder, era el mensaje que respaldaba eso. Era la garantía de que no podía haber poder y la verdad si era de Satanás. Satanás no iba a traer el mensaje de salvación. ¿Y qué hacían los falsos? Traían la imagen, lo visual, pero no traían la verdad. Pero para la gente que solo se fiaba de lo que veía, lo de Simón era el poder de Dios también. Porque tristemente hasta hoy hay gente que no escucha el mensaje y solamente se guía por lo que ve. Hermano, yo no descarto que Dios manifieste su poder. Yo no descarto que Dios pueda dar vista a un ciego, levantar a un paralítico, hacer hablar a un mudo, resucitar a un muerto y sanar a un enfermo de una enfermedad desahuciada. Pero que lo hace respaldando la predicación fiel de la palabra de Dios. Y no lo hace en cualquier lugar y respaldando a cualquier persona, seduciéndolos al engaño. La gente estaba asombrada con las artes mágicas de Simón, pero nosotros tenemos una cosa que es una garantía en nuestro corazón. Cuando hemos leído ese pasaje de Mateo 24 dice, para así engañar, de ser posible, aún en los escogidos. Y eso es un regalo que Dios nos ha dado, que a los suyos no le engañan. Dice, para engañar, de ser posible, hasta los escogidos. Así que si tú no eres engañado por esos movimientos falsos, no es porque eres más listo, no es porque eres más bueno o no es porque eres más sabio, es porque Dios ha sido bueno contigo, te ha abierto los ojos, te ha dado su gracia, te ha alumbrado el entendimiento, porque si no, ya podíamos seguir ahí detrás como muchos de nosotros en el pasado ya hemos ido. Pero gracias a Dios que abrió nuestros ojos. Así que también oremos por los que siguen ahí para que Dios también abra sus ojos y les alumbre también su entendimiento. Pero nosotros tenemos la certeza de que los que son de Dios no serán engañados. Pero no todo vemos que es un truco. ¿Recuerdan algo que veremos también en Hechos 16? En Hechos 16 veremos la historia de una mujer que utilizaban, una mujer que se dedicaba ¿a qué? A la adivinación y adivinaba cosas. Eso dice que daba incluso lucro. Era como una esclava de unos hombres que la utilizaban para adivinar y la gente llegaba, pagaba su dinero y le adivinaban. Hoy la gente llega, paga su cuota y le profetizan. Es más o menos lo mismo, hemos cambiado la de, oye, échame las cartas para ver que me caso, si me viajo, si no voy, si no.
Hoy van a un hombre y dice, ora para que Dios me diga eso. Es gratis y su conciencia se queda más tranquila. Bueno, gratis en algunos ambientes no. Pero es triste, es lo que digo, estamos mezclando cosas. Me quiero traer las costumbres de antes y mezclarlas con mi cristianismo. La mujer adivina de Hechos 16 que veremos, adivinaba cosas, daba lucro a las personas. Pero nadie dirá que era Dios que se lo revelaba, ¿no? Nadie dirá que era Dios que le estaba revelando esas cosas. Todos sabemos que detrás de eso están las tinieblas. Hermanos, debemos cultivar madurez y debemos cultivar discernimiento para que nuestro ojo no sea la sentencia final, sino la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios el firme fundamento de nuestra fe y no solamente lo que vemos con nuestra mirada. Porque Satanás sabe que con un gusano se puede pescar un pez y con un milagro, aparentemente, se puede pescar a un hombre. Se puede pescar a un hombre. Tenemos que ser más sabios. Ahora Felipe aparece. Ya dejamos a Simón un poco ahí. Y Felipe aparece haciendo ¿qué? Felipe aparece predicando. Versículos 12 y 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban. Esto tiene que ver también con lo que veíamos en la otra sesión del curso de membresía, hermanos. ¿Recuerdan? Nosotros creemos que el bautismo sigue a la fe, a los que han creído. Nosotros bautizamos personas que testifican que han creído el evangelio. Ahí volvemos a ver, creyeron las buenas nuevas, creyeron el mensaje de Felipe y se bautizaron. ¿Para qué? Para dar testimonio público de su fe. Y dice, tanto hombres como mujeres. Y ahora bien importante esto. Y aun Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. ¿Por qué? Y presten atención. Porque estaba atónito al ver los milagros y las señales que se hacían. Aquí parece que ha pasado algo bueno y quiero que recuerden esta palabra que acabo de decir, parece, porque al final no va a parecer tan bueno. ¿Por qué parece que es bueno? Porque el mago se convirtió. ¿Por qué parece que es bueno? Porque el que practicaba algo malo ha venido a Cristo. Y encima se ha bautizado. Me imagino la fiesta. El mago ha venido a Cristo, el mago ha creído, el mago se ha bautizado. Estaríamos tú y yo igual, dando gloria a Dios. Aleluya, qué alegría. ¿Sí o no? Nosotros no vemos más allá de esto. Nosotros vemos lo que Simón ha dicho. Simón ha dicho, he creído. Nosotros vemos lo que Simón ha hecho, se ha bautizado. ¿Y nosotros qué celebramos? Oh, hermanos, celebramos lo que vemos con nuestros ojos. ¿Has visto? Para todos nosotros ahora mismo Simón nos parece un hermano, ¿sí o no? ¿Por qué? Por lo que ha dicho, lo he visto hablar, lo he visto bautizarse y a lo que mis ojos ven, Simón es un hermano. Pero quédate con esta escena y todavía no celebremos antes de hora, ¿vale? Que todavía no acabó el partido. Ahora va a pasar algo que quiero que prestemos atención porque va a pasar en algunas ocasiones más en el libro de Hechos y no quiero que haya confusión en este tema. Ahora vamos a ver cómo oran los apóstoles para que estos hombres que creyeron en Samaria reciban al Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17 dice así: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es decir, los apóstoles estaban en Jerusalén y se llegó a escuchar una noticia. ¿Qué noticia? Un montón de samaritanos se están convirtiendo. Un montón de samaritanos están creyendo el evangelio. ¿Qué hacen los apóstoles? Enviaron a Pedro y a Juan. Una cosa, los enviaron. Eso significa que Pedro y Juan fueron comisionados por un grupo ¿de qué? Del resto de apóstoles. Pedro no era el líder principal que mandaba a todos. Pedro fue enviado. Los apóstoles eran un grupo. Sí que es verdad que Pedro veremos que ejerció una labor muy dedicada en la iglesia de Jerusalén, de la misma manera que cuando veamos a Pablo lo veremos dedicado principalmente ¿a quién?
A los gentiles. Tanto así que vamos a llamar a Pablo el apóstol de los gentiles. Pero no significa que Pedro fuera el primer papa. Pedro era uno más de entre los 12. Y aquí es enviado con Juan para Samaria. Dice, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero mira qué dice, pues todavía no había descendido sobre ellos, ni sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Samaritanos habían creído, fueron bautizados en el nombre de Jesús, que ya hemos explicado en un texto pasado lo que significa esa expresión. Ahora, después de ser bautizados, los apóstoles saben algo, estos samaritanos no tienen al Espíritu Santo. ¿Y por qué este texto es importante para mí? Porque nosotros debemos saber algo. Dios ha ido obrando y se ha ido revelando progresivamente a lo largo de la historia. Nosotros hacemos más sacrificios de animales, tenemos sumos sacerdotes y en el templo, nosotros presentamos sacrificios de expiación. ¿Por qué? Vino Cristo y todo empieza a cambiar, ¿verdad? Incluso si yo te pregunto cómo era el culto, ¿ha sido toda la vida así el culto? No. Abel y Caín daban culto a Dios. Aunque tú no lo creas, el culto en el principio, la adoración a Dios estaba. Solo que en el principio era diferente. Dios se ha ido revelando. Por ejemplo, en Abel y Caín vemos un culto de adoración, solo que hay uno que no le agrada y otro que sí. Uno sacrifica animales, ahí Dios es algo que ha dejado claro en Génesis 3:15, cuando él da el anuncio del evangelio y luego hace vestiduras de animales a Adán y Eva. Así que Abel ofrece animales, sangre, que es lo que Dios ya va a ir pidiendo luego. Pero Caín improvisa y dice, no, yo no quiero dar animales, yo doy hortalizas y frutas, y ahí vemos lo que sucede. Dios reprueba el culto de Caín. ¿Qué es lo que está pasando? Dios reprueba el culto de Caín y Dios aprueba el culto de Abel. ¿Sabían ustedes que hubieron hombres que murieron por presentar a Dios fuego extraño? ¿Por qué? Porque Dios reprobó, eso era su culto. En aquel entonces eso era su culto. Nosotros tenemos que entender que la historia ha ido cambiando y el culto también. Antes había un tabernáculo, luego hubo un templo, ahora no hay templo, ha ido cambiando. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, nosotros tenemos que entender que esto es parte de una historia. Que todo tiene un significado, un sentido y también un sentido en el contexto. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que lo que miran aquí es a estos versículos y de ahí han sacado una enseñanza que para mí es preocupante. Y es la enseñanza que se puede ser un hijo de Dios, nacido de nuevo y no tener al Espíritu Santo. Y lo han sacado de estos textos porque dicen, ¿ves? Los apóstoles tuvieron que ir, ya eran creyentes, ya se habían bautizado y los apóstoles tuvieron que ir, orar para que recibieran al Espíritu Santo. Pero esa es la regla que nos va a enseñar la Escritura. No, porque la gente y la regla nos va a decir cosas diferentes. Lo vamos a ver en unos momentos en concreto, no lo vamos a ver todo el rato. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver luego con un gentil al que Pedro va a ver y algo va a pasar. ¿Por qué? Porque en esos casos en particular y en ese momento de la historia Dios está trayendo enseñanzas. Dios está dando a conocer cosas. Tú tienes que saber dos cosas del libro de Hechos. Una, que el libro de Hechos es un momento de transición. ¿Tenemos hoy apóstoles como Pedro, Juan, Pablo? No. ¿Por qué si había en el libro de Hechos? Bueno, pastor, ya lo hemos visto, eran el fundamento. Apóstoles y profetas eran el fundamento. Ok, yo también lo creo. Pero en ese momento de transición, en el libro de Hechos, los apóstoles tienen un papel. Ahora es otra historia. Hechos nos muestra una historia, acontecimientos de transición, pero Hechos también nos muestra
a acontecimientos de edificación, de inclusión de un pueblo que había sido despreciado, de un pueblo que se consideraba de segunda clase. Por ejemplo, cuando yo leo Efesios 1, el versículo 13, mira qué dice Pablo. Eso ya es más adelante. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos enseña Pablo a todos los creyentes? Esto no es un acontecimiento de un día con un grupo, esto es una regla para todos los creyentes. Y la enseñanza de Pablo es que después de escuchar el evangelio y haberlo creído verdaderamente, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque la Biblia nos enseña que todos los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en un mismo Espíritu. Todo creyente tiene al Espíritu Santo, porque te digo más, no podría ser creyente sin Él. Nadie de nosotros llega a Cristo sino por Él, porque dice también Pablo, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Si yo he reconocido que Jesús es el Señor, es porque el Espíritu me lo ha revelado. Si yo he creído, los muertos no creen, es porque el Espíritu me ha dado vida. Si yo he creído el Evangelio, lo he entendido, es porque el Espíritu me alumbró el entendimiento. No podemos estar hoy aquí, ninguno de nosotros, creyendo que nuestra salvación es ajena al Espíritu Santo. Y Pablo lo enseña. Todos los que creyeron fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que habían experimentado ya todos los creyentes de Jerusalén. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En Jerusalén ya todos habían sido llenos. Y nosotros hemos aprendido con Pablo exactamente eso, que en el momento de creer fuimos sellados, pero en Jerusalén ya eran creyentes, ¿sí o no? ¿Pero por qué no lo tenían? Porque todavía no se había cumplido la promesa de Joel capítulo 2, de los postreros días derramaré mi espíritu. Nosotros vemos ese día un cumplimiento de una promesa que nosotros hoy degustamos y vivimos. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo veían los judíos a los samaritanos? Juan capítulo 4, versículo 9, ¿recuerdan? Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. ¿Cómo podía Dios demostrar a los judíos que habían creído que los samaritanos eran tan creyentes como ellos? ¿Cómo podía Dios demostrar a los judíos que habían creído en Jerusalén que ahora los enemigos eran familia, que ahora los enemigos eran de Cristo, que ahora los enemigos eran hermanos? ¿Cómo lo puede Dios demostrar? ¿Cómo puede Dios certificarlo? ¿Cuál es la experiencia que habían tenido en Jerusalén que diga, se nota que somos de Cristo? ¿Cuál es? Habían recibido al Espíritu Santo. Eso era el sello de Dios diciendo, sois de Cristo. Ahora van a llegar los samaritanos a los judíos y decirles, somos de Cristo también. Y ellos van a decir, no. Primero, nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué van a decir los samaritanos? Y nosotros también. Dios también nos incluyó. Eso que está pasando es algo que Dios había prometido. Dios va a empezar a incluir otros pueblos. Piensa que los judíos de Jerusalén eran muy elitistas, eran muy patriotas, eran muy nacionales. Hasta hoy son ellos y Dios. Los otros pueblos, gentiles. Quien quiera ser de los nuestros se tiene que hacer judío, porque Dios es el Dios de Israel. Dios es nuestro. Ellos son así.
somos el pueblo, somos el pueblo. Y eran así. Samaritanos, no sirven, enemigos. Gentiles, perros. ¿Recuerdan la frase de aquella mujer? Cuando habla con Jesús y Jesús le dice, ¿cómo le voy a quitar la comida, el pan a los hijos y dárselo a los perrillos? ¿Por qué usa esa expresión? Porque así miraban los judíos a los gentiles. Pero Dios acaba de romper eso en 1000 pedazos. Porque si llega un samaritano y dice, yo he creído en Jesús, el judío puede pensar y decir, lo que tú digas, pero para mí sigue siendo un samaritano. Pero ahora llegan los apóstoles, les ponen las manos, oran por ellos y delante de todos reciben al Espíritu Santo. Ya nadie podrá decir nada, porque todos han manifestado lo mismo. Tanto judíos como samaritanos acaban de recibir el mismo don de Dios. Y eso nos enseña lo que dice Gálatas 3:28, que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Los acontecimientos que vamos a ver así en Hechos no es una regla para la iglesia. Son acontecimientos en un periodo de transición y que traen una enseñanza sobre los que estaban incluyéndose en ese pueblo. Veremos a Pedro teniendo un encuentro con un gentil y Pedro incluso va a tener que tener una visión de Dios. ¿Saben de cuál hablo? Ese éxtasis. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre muy reacio también al principio y Dios le va a tener que enseñar a Pedro que esos también son hermanos, que Él ha purificado a todos. Y lo vamos a ir viendo. Pero vamos a seguir rápido con nuestra historia, que nos quedan pocos minutos, porque ahora Simón el mago va a revelar su fe y bautismo si era tan sincero. Simón el mago va a intentar comprar al Espíritu Santo. Hechos 8, versículos 18 y 19 dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les dio una ofrenda porque quería su unción. Estos siguen haciéndolo algunos. Les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga yo mis manos reciba al Espíritu Santo. La palabra aquí, autoridad, es una palabra, no la voy a pronunciar exactamente bien, pero es exousia, que significa poder, significa privilegio, significa potencia como símbolo de control. ¿Sabes qué vio Simón en Pedro y Juan? Vio a dos grandes personajes. Vio dos grandes personajes que cautivaban a la gente con su poder. ¿Qué quería ser Simón? Un gran personaje. ¿Y qué vio en Pedro y Juan? La oportunidad de comprar lo que tenían para él ser un gran personaje, para él ser el que va repartiendo el Espíritu Santo. Mira, hoy en día hay algunos que creen como Simón, que ellos van repartiendo el Espíritu Santo. Ya Dios no nos necesita, hermanos, nosotros repartimos al Espíritu. Nosotros lo damos, ven, que te doy mi unción, y a ti la de Elías, y a ti la de Moisés, y a ti la de Pablo. Que yo tengo aquí un arsenal de cosas para repartir. No, hermanos, la motivación de Simón ya empieza a revelar su corazón. Simón no tiene interés en crecer en Cristo. Simón no tiene interés en santificarse. Simón tiene interés en poder, en autoridad. Y yo quiero darle un aviso a cualquier persona que vea en la iglesia un lugar donde acabar teniendo poder. Porque si vienes a la iglesia en busca de poder, si vienes a la iglesia en busca de ser un gran personaje, si vienes a la iglesia en busca de autoridad, así como Simón, examina tu corazón. Porque a lo mejor tu destino será el mismo que el de Simón. Simón no fue a Jesús por los motivos correctos. Simón fue a Jesús por una motivación equivocada. Pero los apóstoles van a responder a Simón de una manera tajante. Mira, podían haber aprovechado el dinero.
Podían haber dicho, no, lo recibimos y así hacemos obras de caridad. Lo recibimos y podemos hacer obra social y reedificar más templos. No, los hombres de Dios tienen otras motivaciones. Y Pedro, en Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo que tu plata... Oh, yo creo que Pedro no es de la prosperidad, ¿eh? Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Oh, hermano, yo me pregunto a cuánta gente hoy dentro de la iglesia evangélica Pedro no le diría lo mismo. ¿A cuántos supuestos pastores, profetas y apóstoles hoy Pedro no les diría que vuestra plata perezca con vosotros? Estoy convencido que si hoy Pedro tuviera a Joel Osteen delante, le diría que tu plata perezca contigo. Que si Pedro tuviera a Maldonado delante, no le temblaría la voz en señalar y decir, Guillermito, que tu plata perezca contigo. Porque lo que tenemos hoy en muchas iglesias evangélicas son Simones el mago. Hombres que mediante encantamientos e incluso afirmaría que a veces el poder de Satanás hacen cosas para cautivar a la gente con la motivación de ser grandes personajes y utilizar a Dios para su propio fin. Y de nosotros se librarán. Pero un día Dios sí que hablará con ellos. Así que ahora lo que se va a descubrir es una cosa importante, un hombre queriendo comprar el favor de Dios, la dádiva de Dios, el don de Dios. Se acaba de descubrir la falsa conversión de Simón, versículos 21 al 23. No tienes parte ni suerte en este asunto, dice Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces no se ha convertido, hermanos. Tiene otras motivaciones. Y Pedro acaba de decir que su corazón no es recto delante de Dios. Dice, por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que si es posible, y esto nos enseña algo, el perdón viene de Dios, nosotros no somos quien para decir estás perdonado, tú ruega a Dios y si Dios quiere, ya te perdonará. Si es posible, te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero no se había convertido, pero no había creído, pero no se había bautizado, como muchos nosotros veremos también. Vamos a describir la situación de Simón. Número 1, Simón es un hombre que se acercó a la fe por motivos equivocados. Primera de Timoteo 6:5. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ahí está Simón. Un hombre de mente depravada que supone que la fe, que la iglesia, que el ministerio, que la piedad es un camino a la ganancia, es un camino a la fama, es un camino al engrandecimiento personal. Pero pastor, él creyó. Ese es el problema. Él creyó, como mucha gente ahí fuera cree. Mira qué dice Jesús en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Has visto por qué se dejaron llevar? Por los ojos. Y dice que muchos creyeron en su nombre. Pero ahí no acaba el texto. Dice, pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que mientras muchos creyeron y los hombres celebraban que habían creído, Jesús miraba a unos cuantos y decía, yo sé que eso es falso. Nosotros hubiéramos bautizado a Simón, sí. ¿Hubiéramos celebrado la conversión de Simón? Sí. Porque nosotros no vemos el corazón. Por eso vamos a ver a mucha gente abandonar la fe. Ah, pastor, pero se bautizó y mira, ahora ha pasado un año y se fue.
Con Simón también. Eso va a pasar. Pastor, tenemos que pedir a Dios que nos muestre. Ni siquiera ellos lo sabían. Felipe bautizó a Simón. Felipe era tremendamente usado por Dios y Felipe bautizó a Simón. ¿Me vas a pedir que yo tenga más discernimiento que Felipe? Yo hago lo que puedo. Somos hombres. Confiamos que la gente no miente, que la fe es genuina. Intentamos ver fruto. Celebramos eso. Pero al final, lo que nos va a demostrar si la fe era de cada quien, sincera o no, es el tiempo. El fruto, el tiempo y la perseverancia. Porque muchos han creído, pero no de manera salvífica. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Y mira cómo termina Pablo: a no ser que hayáis creído en vano. Se puede haber creído en vano, es decir, se puede haber creído de una manera errada, no ser una fe genuina, no ser una fe salvífica. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque si hubieran creído de verdad, seguirían firmes en las palabras predicadas, seguirían firmes en la fe, no se alejaría. Así que lo que hemos vivido con Simón es el reflejo triste de lo que vivimos en la iglesia. El reflejo triste de muchas falsas conversiones. Y nos vamos a poner tristes. Veremos hermanos, déjame decirte una cosa, veremos a gente irse al mundo que llamamos hermanos por mucho tiempo. Veremos a gente irse a religiones falsas que llamamos hermanos por mucho tiempo. Y veremos a gente literalmente negar a Dios y la Biblia, que llamamos hermanos por mucho tiempo. Es duro, pero prepara tu corazón y lo lloraremos, claro que lo lloraremos. Y puede ser que sea alguno de los que están aquí ahora cantando con nosotros. Simón por un tiempo le mostró a la gente que era un creyente, pero el tiempo mostró que no lo fue de verdad. Cuando tú lees Lucas capítulo 8, no lo vamos a leer solo para que lo tengan presente, recuerdan la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no dice simplemente que unos escucharon y no creyeron y otros escucharon y creyeron y dio fruto. Si te das cuenta, la parábola del sembrador por el camino muestra a otros que dieron temporalmente fruto. Dice que algunos recibieron la palabra con gozo, la celebraron, estaban ahí, pero no había raíz verdadera. Aparentemente daba fruto como esa planta que no tiene raíz en buena tierra y parece que empieza a florecer y luego... Pero dice que cuando llegaron las cosas de este mundo, las pruebas, dificultades o las tentaciones, se volvieron. Veremos gente entre nosotros como Simón el Mago, que va a aparecer y vamos a decir, wow, mira ese, llegó de la calle, el Señor lo ha cambiado, lo ha salvado. Y lo volveremos a ver salir por la puerta pensando, qué pena, pensábamos que era de verdad. Yo solo le digo a Dios que ojalá no sea yo uno de esos. Que mi convicción sea la que tengo hasta el final. Pero finalmente, más allá de lo que pasó con Simón, los apóstoles regresaron a Jerusalén gozosos de lo que había pasado. Versículos 24 y 25 dice, pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Algunos teólogos creen que Simón aquí expresó un verdadero arrepentimiento. Yo soy más del equipo de los que piensa que Simón tenía miedo, pero no un verdadero arrepentimiento. Porque parece que Simón no dice, quiero ser salvo. Parece que Simón dice, ahora va a venir Dios y me va a hacer algo grave. Y pedid a Dios que no me traiga nada ahora. Que no me castigue ahora. Que no me fulmine ahora. ¿Sabías que hay gente en la iglesia que no se arrepiente de verdad? Que solo tiene miedo temporalmente de que Dios le vaya a hacer algo. Esa gente que solo va a Dios cuando necesita ser curado o no quiere divorciarse o... Juegan con Dios como si Dios fuera engañable, manipulable, como si Dios no viera la verdadera intención del corazón. Simón no creo que esté expresando un verdadero arrepentimiento, sino el miedo. Yo tengo gente y conozco gente que me expresa que tiene miedo del infierno, pero no vive para Dios. Yo siempre les digo que esas personas creo que no tienen miedo del infierno,
que en el fondo no creen, porque no puedes tener temor y seguir jugando con el pecado que te va a conducir cada día hacia allá. En el fondo no hay miedo de allí. En el fondo creo que piensan que Dios es tan bueno que un día dirá, venga, te lo paso por alto, no pasa nada. Yo creo que en el fondo piensan así. Así que él implora que Dios tenga compasión y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, mira cómo predicaron, cómo solemnemente. Y sabes que me enseña también eso a mí, que soy pastor y predicador, que el púlpito no es un lugar de chistes ni de circo, que la palabra se tiene que predicar con solemnidad. ¿Sabes que este sitio, lo que sale de aquí y lo que Dios hace, puede afectar a la eternidad de una persona? Esto no es un lugar para hacer chistes. Esto no es un stand-up comedy. Esto es un lugar para que una atalaya anuncie la venida de un rey. Y necesitamos volver a predicadores serios, a predicadores que se tomen su labor en serio, a predicadores que como Pedro no le tiembla el pulso de decir, vas a perecer, arrepiéntete, que tu plata perezca contigo. Tenemos tanto miedo a que la gente nos tache de duros, tanto miedo a que la gente nos tache de faltos de amor, a que la gente nos tache de faltos de gracia, que somos capaces de volvernos peleles de los hombres, blandengues. Yo creo que Pedro, diciéndole a un hombre que tu plata perezca contigo, ojalá Dios tenga compasión, pero no sé. Yo creo que los discursos de Pedro también dirían, Pedro es un pastor muy duro. Juan el Bautista es muy duro. Y mira a Jesús llamando hipócrita a la gente. ¿Quién se cree? Es muy duro. El verdadero amor confronta. El verdadero amor no es capaz de ver a alguien mal y decir, venga, no pasa nada. Sí pasa, vas a arder en el infierno. Sí pasa. Es serio. Tu alma está en juego. El amor de un pastor no se mide por la suavidad en el púlpito, se mide por el corazón, por lo que siente por esas almas, porque llora por ellas, sufre por ellas, se preocupa tanto que se sube aquí pensando, hoy puede ser salvo, hoy puede llegar Cristo, hoy puede arrepentirse. Eso es lo que hace un corazón amoroso. Subir con solemnidad y temor, sabiendo que Dios puede obrar proezas. Una persona blanda no significa una persona que ama. No hay peor amigo que el blando, que te consiente, que no te corrige, que te deja perderte. Yo no quiero amigos así. Yo quiero amigos que me amen, que me ayuden a estar recto, que me lleven a Cristo, que me llamen la atención. No quiero amigos blandengues, hombres blandengues, que tengan tanta preocupación de que me enfade con ellos un rato, de que no sean capaces de decirme la verdad. Bueno, cada quien elige lo que quiere para su vida. Yo prefiero elegir gente que me ayude a seguir en el Señor y a seguir firme. Ellos, después de haber testificado solemnemente y habiendo hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén y no pierden el tiempo que hacían por el camino, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Salieron de Jerusalén muchos perseguidos predicando. Felipe llega y predica. Van los apóstoles, oran, reciben el Espíritu Santo y de vuelta predican. Hermano, algo que nos está enseñando Hechos es que van de un lado para otro, pero solo hacen una cosa: predican y predican y predican y predican. Hermano, ¿estamos como iglesia predicando? ¿Estamos como iglesia yendo al trabajo anunciando? ¿Yendo a la escuela anunciando? ¿Yendo con el vecino anunciando? ¿Yendo por la calle anunciando? ¿O nos estamos guardando lo que ellos no se guardaron? Y gracias a que no se lo guardaron, estamos aquí. Hay gente que no conoce a Jesús. Debemos seguir como ellos anunciando el evangelio. Pero yo quiero terminar hoy solo con una pregunta. ¿Es tu fe la fe de Simón? Mi pregunta es esta hoy, para terminar. ¿Es tu fe la fe de Simón? Santiago 2, 19, 20 dice, tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Yo hoy quiero preguntarte y quiero que te preguntes a ti si tu fe es la fe de Simón. No te estoy preguntando si vas a la iglesia.
No te estoy preguntando si te bautizaste un día, porque Simón estuvo en la iglesia. Simón se bautizó. Yo te estoy preguntando si tu fe es de verdad. Yo te estoy preguntando si tienes fruto. Si se ve en tu vida que realmente has creído en Dios. Y si no es así, si hay alguien en esta sala que no está dando fruto para Dios, que hoy corra a Cristo desesperadamente. Como si su vida le fuera en ello, porque su vida le va en ello. Que corra arrepentido, que corra humillado, que corra no por miedo del infierno ni por el deseo de recibir poder, que corra como un mendigo reconociendo su miseria y pidiendo pan de vida para comer. Y que mañana y pasado y la semana que viene podamos ver que tu fe en Él fue verdadera por el fruto que veamos en ti. Y que Dios prepare nuestro corazón para cuando veamos a otros salir como Simón salió. Nos dolerá, pero entendemos que será parte del camino. Que el mensaje de hoy pueda dar fruto en cada uno conforme Dios conceda la necesidad que traen en sus corazones. Y que el Espíritu pueda fructificar hoy el mensaje en buena tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje que hoy has traído a nuestras vidas, por tu enseñanza, Señor, por nuestra confrontación, por abrir nuestros ojos a tu verdad. Señor, ayúdanos a no ser seducidos ni cautivados, a no ser llevados ni movidos por lo que ven nuestros ojos simplemente. Guarda nuestro corazón. Afírmanos en tu palabra, afírmanos en tu verdad. Y si muestras tu poder, muéstralo respaldando la verdad de tu evangelio. Y también gracias por recordarnos que nosotros somos parte como esos samaritanos del pueblo que recibió tu Santo Espíritu, que somos uno en Cristo, un Padre, una fe, un bautismo, un Espíritu, un Señor, que es sobre todos, en todos y por todos. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.